¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes, además, ¿verdad? Comenzamos el 7º mes del año. Ojalá que lo haga con mucho espíritu de salir adelante. En un país en el que 34 de cada 100 personas tienen obesidad a algún grado, no es de extrañar que muchos hagan todo tipo de esfuerzos para bajar de peso a como haya lugar. Muchos están empleando el ayuno intermitente, que es un sistema del que quizás ya usted escuchó hablar. Este, como otros métodos, debe ser, en primer lugar, supervisado por un profesional en la materia y hecho con toda la formalidad del caso, porque estamos hablando de nuestra salud. Nada de hacer estas cosas a lo loco, o porque me contaron, o porque a mi amigo le funcionó, o porque a mi mamá le sirvió. ¿Qué debemos saber acerca del ayuno intermitente? ¿Cómo hacerlo de la forma correcta? Es más, es para todos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Nosotros queremos aclarar estas y otras muchas dudas, así que le damos la bienvenida al nutricionista Donald Vega, quien nos va a ayudar con este segmento. Un placer, Donald. Bienvenido. Gracias, Randall. Como siempre, un placer estar acá. Bueno, ya lo explicábamos un poquito. Yo creo que creo que en términos generales entendemos bien qué significa la palabra ayuno. Pero cuando hablamos de ayuno intermitente, ¿cómo nos puede explicar usted eso? Ok. Bueno, para empezar, podemos decir que hoy prácticamente todo el mundo hizo ayuno. Todos los que nos están viendo hicieron ayuno. ¿Cómo es eso? Y ayuno se define como un periodo de tiempo en donde uno no está consumiendo alimentos. Entonces, desde la cena de ayer hasta el desayuno de hoy, en donde estamos rompiendo el ayuno, entonces todos estuvimos con un déficit energético. Y el ayuno intermitente, pues, se define como un periodo más largo de las 8 horas que normalmente uno duerme, en donde se puede hacer estos periodos de suspensión de alimentos. Uno puede consumir agua, puede consumir café, puede consumir té, que son cosas neutras, que no tienen ningún tipo de energía, ni ningún edulcorante de ningún tipo. Y en este periodo, entonces está uno literalmente descansando de comida y se puede ampliar por unas 16 horas, digamos. Hay muchos tipos, ¿verdad? Pero por 16 horas es como típicamente se maneja. Y esto se puede hacer todos los días o se puede hacer de día por medio. O sea, un día como las 3 comidas, otro día como 2 comidas. Y así se va alternando. Y hay muchísimos diferentes tipos, pero básicamente podríamos hablar de ese como el básico. Donald, ¿esto lo catalogan ustedes como un sistema de alimentación? ¿Es un método? ¿Es una dieta? ¿Qué es esto? Ok. Bueno, si nos trasladamos un poquito a épocas en donde en realidad el ser humano dependía de lo que conseguía en el ambiente, sabemos que había periodos en donde había bastantes alimentos, que es cuando corresponde a la época de abundancia, y había momentos en donde había carencia. Entonces, realmente nosotros todos estamos equipados como seres vivos para poder lidiar con periodos largos donde hay ausencia de alimentos. Entonces, realmente no es como que sea una dieta o una moda, sino simplemente aprovechar algo que nuestro sistema tiene equipado y que nos permite, pues, funcionar. Y muy importante, poder bajar los niveles de grasa corporal, que es particularmente lo que estábamos hablando ahora y es lo que realmente es un problema en nuestra salud y en nuestra sociedad, porque sobrepeso significa 50 condiciones de salud negativas. Claro, claro. Usted mencionaba que durante las horas de ayuno solamente se permite líquidos, ¿verdad? Algunos líquidos. Sí, ¿Agua? correcto. Agua, té, café, puede ser soda, agua con gas, pero nada que tenga energía de ningún tipo. Digamos, no es café con leche, no es café con azúcar, no es café con edulcorantes artificiales, sino que son líquidos neutros que no produzcan de ninguna manera un estímulo perceptivo de que hay energía entrando, y el cuerpo, con solo percibir dulce, aunque sea falso, ya empieza a generar una serie de reacciones. ¿Para quiénes es recomendado el ayuno intermitente? Bueno, podríamos decir para quién no. Ok. Que son menos los casos en donde no se puede que donde sí se puede. Para empezar, digamos que el ayuno presenta una belleza, y es que no es que hay que hacer algo adicional en donde uno inicia un programa de alimentación y entonces tiene que salir corriendo a comprar esto, a la feria o lo que sea, sino que más bien es simplemente suprimir. Entonces simplifica la vida y es algo que nos permite, cuando es simple, poder implementarlo más fácilmente. Entonces, ¿en qué casos no es una buena idea hacer ayuno intermitente? Hablemos de casos en donde la persona está en un estado de crecimiento. Para empezar, niños, yo diría que hasta la edad de los 18 años sería una buena idea que no hagan ayuno, a menos de que haya un elemento de sobrepeso extremo. En mujeres en lactancia es otro caso en donde no es una buena idea, porque esos recursos que la mujer empieza a quemar de verdad irían hacia donde
el bebé a través de la leche materna. También estamos hablando de mujeres embarazadas, es otro problema en donde no queremos, no es un problema, pues estar embarazada no es un problema, ¿verdad? Pero digo, no queremos meter una supresión de energía cuando el bebé está en formación. Y hay otras condiciones adicionales, que es cuando algún paciente está consumiendo algún medicamento que debe ser consumido con frecuencia, y para que se evite una mala reacción fisiológica debe venir acompañado con alimentos. Entonces, por ejemplo, metformina, que es un medicamento que usa mucha gente que tiene ovario poliquístico, o diabetes o prediabetes o niveles altos de azúcar en sangre, entonces se recomienda usar con alimentos, y si no se consume con alimentos puede generar náuseas, puede generar algunas malas sensaciones, y ahí es donde se hace un manejo con el médico para que haya una reubicación de los medicamentos para la ventana en donde sí está comiendo. Ok, hemos hablado hasta ahora de gente que quiere bajar de peso. Ajá. Pero, por ejemplo, si es una persona que está en su peso ideal, pero quiere bajar el porcentaje de grasa, correcto, ayuda. Esta es una pregunta pero extraordinaria, porque ¿qué es lo que pasa? Para empezar, la composición corporal está formada por muchas variables. Es agua, ligamentos, huesos, tendones, músculos, grasa corporal. La menstruación afecta, por ejemplo. Y desde luego la grasa. Entonces, si yo estoy, pongamos mi ejemplo, yo estoy en 84 kilos en este momento, y en 84 kilos yo quisiera bajar grasa corporal, pero no estoy haciendo ningún tipo de entrenamiento, lo que significa que yo no estoy aumentando músculo, ¿verdad? Entonces, necesariamente, si yo empiezo a bajar el porcentaje de grasa, ese peso pasará de 84 a 83, a 82, 81 posiblemente. Entonces, no es tanto pensar en un tema de peso, sino en composición corporal, en donde lo que queremos que se gaste es la grasa corporal. Y desde luego lo ideal es siempre ir aumentando masa muscular. El punto es que para aumentar masa muscular sí es necesario hacer entrenamiento. Para aumentarla, para mantenerla no hay problema. De hecho, el ayuno, ya lo podemos hablar, uno haciendo ayuno puede mantener, y de hecho se mantiene. Ahorita podemos hablar, sería bueno hablar del mecanismo. Pero no hay ningún problema de hacerlo si uno lo que busca es bajar grasa corporal, en entendido que si no está haciendo entrenamiento, posiblemente el peso baje porque está bajando, ¿verdad?, volumen total de masa en el cuerpo. Bueno, vamos a colocarles en pantalla una gráfica con 3 tipos de ayuno. Hay muchos, ¿verdad? Pero vamos a poner estos que son quizá los 3 más conocidos o más populares. Y usted nos va explicando el método 16-8. ¿Qué significa eso? Método 16-8 son 16 horas en donde uno no está consumiendo alimento alguno. Son 2 bloques específicos en donde uno hace la suspensión de alimentos. Uno de ellos es brincarse el desayuno. Si yo me brinco el desayuno, entonces estoy pasando desde la cena del día anterior hasta el almuerzo del día siguiente, y ese periodo es de 18 horas. Ok, hagamos una pausa ahí. Entonces, yo comí por última vez a las 6 de la tarde, digamos. En la cena. A la cena. Pasé las 8 horas de sueño. 8 horas de sueño. Ajá. Y continúo hasta el almuerzo. No desayuno. No desayuno. Me brinco el almuerzo completamente. ¿Puedo tomar un tecito ahí? Pues hay agua, café, té sin problema. Ok. Y la siguiente ingesta es hasta la hora del almuerzo. Almuerzo y después la cena. ¿De acuerdo? Entonces, si esa persona lo está aplicando todos los días, en la cena de ese día, vuelve a brincarse el desayuno del siguiente y cae hasta el almuerzo. Y ese día cena. Entonces básicamente las 2 comidas que sí se hacen es almuerzo, cena, y no se hace el desayuno. Si es una persona que lo está haciendo todos los días, entonces todos los días se brinca el desayuno. Si lo está haciendo alternado, un día se brinca el desayuno, los otros días, al día siguiente las 3 comidas, el día siguiente se brinca el desayuno. Ahora, tengo que preguntarle esto porque ustedes, generalmente los profesionales en salud, siempre nos dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Correcto. Saltarse el desayuno no es nocivo para la salud, no es malo, no es contraproducente. No es un problema, y se lo digo de alguien que viene de la educación de ese dogma, y es lo que, en verdad, es lo que a nosotros los profesores nos decían en nutrición. Claro. Brincarse el desayuno es lo peor que usted puede hacer. Sí. Entonces, realmente pensemos en lo siguiente. Tal vez aquí alguna persona ha hecho algún festín fuerte, no sé, el día de Navidad o almuerzo o cena, y después queda la persona totalmente que no quiere ni moverse y mentalmente queda con letargo. Cuando uno está en ayuno, de hecho, se hace un afinamiento del funcionamiento cerebral. Entonces, para empezar, pensemos primero, porque creo que son las 2 cosas, las 2 variables importantes. ¿Mi cerebro va a funcionar peor si yo no desayuno? No, todo lo contrario. Primero que todo, se libera adrenalina.
Y la adrenalina hace que los sentidos se vuelvan completamente agudos y el funcionamiento cerebral aumenta. De hecho, en las prácticas que se hacen a nivel religioso, el cristianismo, el budismo, los musulmanes hacen periodos de ayuno y con esto lo que buscan es entrar en un periodo de alto funcionamiento cerebral en donde hay un estado alto de meditación sobre la propia vida y es un efecto aumentado de funcionamiento cerebral, por un lado. Y después está el problema, y si yo hago ejercicio me voy a desmayar. Yo necesito desayunar porque si no me voy a caer. Sí, la gente o sea, a ver, tenemos la idea de que realmente el desayuno es la gasolina que necesita nuestro organismo para iniciar. Correcto. Si estás, digamos, porque hay varias perspectivas, si estás en una alimentación alta en carbohidratos, el hígado tiene ahí y los músculos tienen energía que dura de 24 y hasta 48 horas. O sea, si yo arranco hoy, el día sin desayunar, voy, entreno al gimnasio, y pasaron 24 horas y yo todavía tengo energía suficiente para que el cerebro esté teniendo un flujo adecuado de azúcar en sangre que hace que funcione bien. O sea, no es que se me va a caer el azúcar. Okay, eso pasa por 24 o 48 horas, el cuerpo tiene una suficiente cantidad de energía. Entonces, por un lado está esta parte de mantener una energía que está afluente y efectivamente sucede. Y es de 24 y hasta 48 horas desde que uno dejó de comer si está comiendo alto en carbohidratos. Si está comiendo bajo en carbohidratos, que es esta alimentación que nosotros promovemos, la cetosis nutricional, o baja en carbohidratos, hay varios, es todo un espectro, entonces el cuerpo, uno lo lleva a un punto, no estamos hablando de ayuno, en donde el cerebro finalmente está usando grasa como fuente de energía, se llaman cuerpos cetónicos. Y cuando uno entra al ayuno, en realidad no se da ese bajonazo de energía que podría interpretarse que se va a dar, porque realmente el cuerpo está desde el inicio pegado a una fuente que es diferente al azúcar. Y entonces se inicia el ayuno, pueden pasar 24, 48 horas, que nunca va a sentir ese bajonazo de azúcar porque de todas maneras está pegado a otra fuente de energía. Y después está el rendimiento físico, que es donde uno diría, la parte más de aumento de masa muscular, por un lado, o que una persona diga, es que yo no quiero hacer ayuno porque voy a perder masa muscular. Y realmente no sucede, porque la magia que tiene esto es que evolutivamente, como te mencionaba al principio, nosotros estamos adaptados para poder funcionar en época de abundancia y en época de carencia. Y el músculo es lo que nos permite correr, salvarnos de cualquier animal que nos quería atacar o lo que sea y nos permite pues mantenernos vivos. Es el músculo el que genera la potencia. Entonces el sistema tiene un mecanismo bravísimo para que cuando apenas detecta que hay una supresión de comida, entre en modo de conservación de masa muscular. Entonces apenas el cuerpo detecta que hubo 8 horas en donde no se comió y empieza a pasar más tiempo, libera hormona del crecimiento. ¿Y qué hace la hormona del crecimiento? Empaqueta el músculo y no deja que se empiece a destruir. O sea, el cuerpo normalmente destruiría músculo para generar azúcar, pero en este caso inmediatamente eleva la hormona del crecimiento. Para que nos hagamos una idea de qué hace la hormona del crecimiento. Vos y yo comemos normal, pero a mí se me da un tumor en la hipófisis y empiezo a liberar alta concentración de hormona de crecimiento y me da una condición que se llama gigantismo. Estamos comiendo lo mismo, pero a mí empieza a crecerme mi cuerpo enormemente, me crece esta parte, me crecen estas áreas y llego a medir 2 metros y es por un tumor de liberación de hormona. Estamos comiendo lo mismo. El ayuno hace eso, libera hormona que hace que se conserve masa muscular. Y si la persona entrena, además pesas todavía mejor, está liberando testosterona y esas dos hormonitas juntas es lo que se encargan de empaquetar músculo. Perfecto. Volvamos a la pantalla porque había el segundo tipo de ayuno intermitente, es la dieta 5.2, no sé cómo se dice. 5.2. 5.2. Sí. Y la tercera, comer para comer. Vamos con la 5.2 entonces. Ok, la 5.2 es una que se había popularizado por ahí y es comer 5 días normal. Ajá. Y en 2 días seguidos la persona come solo 600 kilocalorías. Yo no soy de mandarle a la gente a comer con calorías y porque para mí no tiene sentido estar agregando un estrés extra a la vida. Entonces básicamente podría ser comer 5 días completos, 3 veces al día y en 2 días seguidos, el 6 y el 7, se come solo una comida. Al día. Al día. Yo escojo. Usted escoge. ¿Cuál? ¿Usted escoge cuál? Desayuno, el almuerzo, la cena. Correcto. ¿Y qué comer durante esa única comida? Vieras que para ese momento no han habido procesos adaptativos del sistema digestivo, entonces básicamente la persona come lo que quiera.
nosotros, desde luego, porque sabemos que comer bajo en carbohidratos es mucho más efectivo en términos de longevidad y pérdida de peso, entonces recomendamos a la gente que consuma una comida baja en carbohidratos, ¿verdad? Como, no sé, una ensaladita con una carnita y la ensaladita con aceite de oliva, o si es el desayuno, entonces que se coma unos huevitos tal vez con aguacate. Ok. Eso sería lo que podría comer. Ok, comer, parar, comer. Parar, sí. Eso suena como lo que hacemos normalmente. O sea, Sí. comemos, paramos de comer y volvemos a comer otra vez. Exacto, ese es, ¿Cuántas digamos horas? que ese no viene definido por horas, es muy intuitivo. Entonces yo como y dejo de comer hasta que tenga hambre otra vez. Okay. Lo que pasa es que aquí es donde entra la influencia que tienen diferentes sistemas de alimentación. Cuando yo como una alimentación alta o una dieta alta en carbohidratos, el cuerpo efectivamente sube el azúcar y lo baja muy rápido. Entonces la gente tiene hambre a cada rato, más o menos como a 2 o 3 horas, cada 2 o 3 horas. Entonces ese parar comer, puede ser percibido por la persona porque dice, yo paso con hambre todo el día, entonces me voy a engordar porque yo paro de comer y a las 2 horas ya tengo que comer, entonces coma todo lo que quiera. No necesariamente es así. El otro tema es que cuando uno baja la cantidad de carbohidratos, entonces las fluctuaciones de azúcar en sangre se vuelven muy estables y realmente el hambre real, que no depende de que el azúcar haya caído, puede estar sucediendo a las 8, a las 10, a las 12, a las 15 horas. Entonces yo como algo como lo que puse de ejemplo antes y me espero hasta que realmente tenga hambre y como cuando tengo hambre. No me esfuerzo a que tengo que comer desayuno, almuerzo, cena, y eso es ya con un bloque de horas muy específico para cada persona de acuerdo a lo que esté comiendo, pero básicamente es coma, cuando vuelve a tener hambre come y ya. Donald, antes de irnos a la pausa y comenzar a contestar algunas preguntas, que hay muchas, ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas? Bueno, las ventajas es que produce, que no lo hemos mencionado ahorita, pero produce la activación de una molécula que se llama BDNF. ¿Qué hace el BDNF? Toma células madre y las convierte en neuronas nuevas. Entonces agudiza el funcionamiento cerebral. Cuando uno está haciendo ayuno, también está con procesos inflamatorios digestivos que se han disminuido. Además, tiene esta parte de conservación y aumento de masa muscular que es totalmente opuesto a lo que uno podría pensar, ¿verdad? Yo dejo de comer, se me viene músculo para abajo. Estamos quemando grasa corporal a un nivel muchísimo más acelerado que como se podría hacer si no estamos haciendo el ayuno. Y las desventajas pueden ser la percepción de la persona de que yo no podría comer, yo no podría hacer ayuno. Lo que pasa no puedo pasar sin comer. Exacto. Lo que pasa es que, vieras que es interesante, porque la gente que lo dice nunca lo ha probado, pero en el momento en que lo prueban se dan cuenta de que internamente hay una gran posibilidad. Y después está el tema de que si hay una persona con diabetes tipo 2, tiene necesariamente que llevar un seguimiento médico, porque el ayuno, y si está usando insulina, tiene que hacerse de la mano con el médico, definitivamente. De todas formas, para comenzar a poner en práctica el ayuno, es recomendable que la persona se ponga en las manos de un profesional, ¿verdad? O sea, no es que, por favor, no hagamos esto así, ¿verdad? A lo loco, como les dije al principio. Sí. No es que mañana ya yo voy a comenzar a ayunar porque no sé ni siquiera cómo estoy físicamente. Hay algunas cosas que hay que revisar y siempre nosotros recomendamos que esto debe ser guiado. Especialmente y preferiblemente por alguien que lo practique en su vida, ¿verdad? No es simplemente ir a hacerlo hacia lo loco, porque hay algunas cosillas que hay que considerar, hay que generar un equilibrio de minerales y hidratación adecuada y otras cosas, pero sí. Bueno, ahí les decía algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se puede hacer ejercicio durante el ayuno? Respondo. No. Voy a ir a la pausa y respondemos cuando volvemos. Bien. ¿Te parece? Estamos hablando sobre ayuno intermitente, ya volvemos. ¿Qué tal? Estamos conversando sobre ayuno intermitente y por supuesto que sus preguntas son muy importantes para nosotros. Dani Gómez nos hace varias preguntas. Ya las primeras usted las contestó. ¿Qué se debe tomar durante el ayuno? Dijiste que agua o té, agua con gas también es posible, ¿verdad? Ok. ¿A qué hora debe ser mi última comida en la noche como máximo? Pregunta también. Ok, bueno, se ha encontrado que independientemente de lo que yo esté comiendo, ¿verdad? Me como una pasta en el almuerzo o me como esa misma pasta en la cena. En la cena, entre más tarde, más liberación de insulina. Mismo volumen, ¿verdad? Yo me la como en el almuerzo o me la como en la noche, en la misma cantidad, el cuerpo libera mucho más cantidad de insulina. Y eso significa que la insulina manda a empaquetar esa pasta inmediatamente en forma de grasa de reserva. Entonces, entre más temprano se haga la última comida, mejor, básicamente.
Si habla de las 6 de la tarde, piensen los abuelos, hacían 6 de la tarde, vámonos a dormir ya. Eso sería lo ideal. Ok, ¿qué pasa si durante el periodo de ayuno me ataca una crisis de hambre? Ok. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. hacer? Lo que pasa es que esto tiende a suceder en ondas, como en olas. Y entonces, claro, estoy en la parte alta de una ola y me quiero tirar. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Número 1, usar agua. Tome agua inmediatamente, porque el agua empieza a generar una sensación de que hay algo y da saciedad. Y segundo, dele un chancecito, dele unos 5 a 10 minutos y va a ver que el cuerpo inmediatamente entra en otra fase. Y muy importante, el hambre sucede, lo estábamos hablando ahora, tal vez porque yo tengo mi foco de atención en una comida. Claro. Entonces empiece a pensar en otra cosa o haga algo diferente que no tenga ninguna relación con comida. O sea, cambia su enfoque. En el momento en que uno cambia su enfoque, automáticamente estos deseos comienzan a desaparecer. Pero si es hambre real, esa hambre desaparece en 5 a 10 minutos. Donald, si yo he venido haciendo el ayuno como parte de un proceso y de repente me ataca una crisis de hambre y yo no hice lo que usted nos está diciendo que hagamos, sino que caí en la tentación y comí, ¿ya eché a perder todo el proceso o no necesariamente? No, porque en realidad luego de las 8 horas, cada hora que vaya pasando ya está generando un efecto. Y hay algo muy importante que no hemos mencionado. Si usted está haciendo un ayuno y se siente miserable y de verdad está teniendo y se está mareado y empieza a temblar y sudoración, suspéndalo de inmediato, ¿verdad? Pero por eso es que hablamos de que tiene que tener una guía y nosotros dedicamos un espacio enorme de tiempo en las clases para explicar esto, para que la gente lo haga bien, porque requieren una serie de cosas que tienen que aplicar. Perfecto, insistimos en eso, ¿verdad? Andrea Alfaro, ¿se puede hacer ejercicio durante el ayuno intermitente? Sí, se puede hacer ejercicio, puede hacer cardio, puede hacer entrenamiento de pesas. Sí es importante que cuando uno está haciendo ayuno y el cuerpo está, particularmente si está haciendo ejercicio, el cuerpo está liberando, quemando, usando el azúcar de los músculos. Y el azúcar tiene, o la glucosa, está acompañando, cada molécula de glucosa está acompañada por 3 a 4 moléculas de agua. Entonces el cuerpo empieza a orinar y empieza a orinar muy rápido. Pierde mucho líquido porque al quemarse la glucosa ya el agua no está haciendo nada y el cuerpo la elimina. Entonces puede bajar mucho la presión. Y es importante que cuando uno está haciendo ayuno, particularmente en el periodo del desayuno y vas a ir a entrenar, que se tome por lo menos 1 a 2 vasos con agua antes de empezar para que entonces esa presión se mantenga regulada. ¿Cuánto antes? ¿5 minutos antes? 5 minutos antes, para que no empiece a orinarla, porque si se la toma 15 minutos antes, ya mucho empieza a entrar y de pronto salió a correr y le empiezan a dar ganas de orinar. Mejor 5 minutos antes para que el cuerpo lo integre y empiece a sudar. Okay. Seidy Arrieta quiere saber qué se puede utilizar para endulzar las bebidas, como por ejemplo el té. Ok. Técnicamente no se debería utilizar nada en el periodo de ayuno. Okay. Le voy a explicar por qué. Yo tengo un aparato que uno se implanta en el brazo, es un medidor de glucosa continua. Yo no soy diabético, pero lo uso para investigación. Y yo he hecho pruebas con edulcorantes artificiales. Entonces me tomo una bebida que es 0 calorías, pero bien endulzada. E inmediatamente yo veo donde eso tiene un efecto en nivel de azúcar en sangre. O sea que hay un efecto hormonal, particularmente de la insulina. Anecdóticamente lo hemos escuchado, pero yo quería medirlo y sí es totalmente medible e identificable. Entonces el cuerpo está teniendo reacción de que está entrando comida cuando usted le mete algo dulce, aunque sea falso. Entonces idealmente totalmente libre de edulcorantes. ¿Y si quisiera utilizar alguno? Y si quisiera utilizar alguno, yo me iría por las vías más naturales, como stevia, idealmente líquido, por un tema ya de mi creencia personal de que uno debe comer limpio. ¿Y si hay diferencia, por ejemplo, entre la stevia que viene en presentación líquida versus la que viene en sobrecitos, por ejemplo, en polvo? Sí, ¿saben por qué? ¿Por qué? Es porque ese volumen que se le agrega, o sea, si yo tuviera ese sobrecito de 1 gramo, solo stevia sería extremadamente dulce. Entonces varían desde un 46 hasta un 95% de azúcar blanca, lo que viene en esos sobrecitos. Entonces le está metiendo azúcar al cuerpo al final. Ok, Susi Moreno nos cuenta que ella ha seguido la dieta cetogénica. Ajá. Y le pregunta, ¿se puede hacer ayuno de desayuno todos los días? Yo me levanto sin hambre, por favor acláreme. Es decir, ella no desayuna. Ajá. ¿Está bien? Sí, Seidy, chóquela, porque yo también, yo voy a entrenar en ayunas, no desayuno. Bueno, aclaramos que es que ella está en cetosis, sí, ¿verdad? Y yo también. Entonces, en el caso de ella, si no tiene hambre, no desayune. De hecho, podemos hablar brevemente de algo que se encontró particularmente en lo que se denominan las zonas azules. Y esto lo demostró
un científico italiano, y pues cuenta la historia, y porque él se ha dedicado mucho a investigar todo el tema del ayuno, y él habla de las zonas azules. Las zonas azules son 5 áreas en el planeta que se han identificado en donde la gente tiene extrema longevidad, es decir, viven más de 100 años. Dichosamente en Costa Rica hay una, y es en Nicoya, en Loma Linda en California, un lugar en Grecia, Cerdeña en Italia y Okinawa en Japón. Estos 5 lugares, hay muchas cosas que comparten los habitantes de estos lugares que producen longevidad, pero uno de ellos es que comen 2 veces al día. Y entonces el ayuno realmente tiene un efecto asociado de longevidad. Hay variables involucradas también, que no es solo el ayuno, sino que hay gente que está muy fuertemente arraigada a su comunidad y tienen una tribu grande y se dicen las cosas de frente y no andan con rodeos y no son hipócritas. Mucho de eso, porque una paciente nuestra es parte de apoyo de una zona azul allá en Nicoya y nos cuenta todas esas cosas. Perfecto. Patricia Silva le pregunta si el ayuno intermitente afecta en personas de presión alta. Sí, pero positivamente. Y era por este tema que yo hablo de que el cuerpo empieza a liberar líquido, y cuando el líquido se libera, entonces la presión comienza a bajar. De hecho, usted sabrá que las pastillas, algunos tipos de pastillas para regular la presión son diuréticos, o sea, hacen que el cuerpo esté orinando. El ayuno intermitente hace eso naturalmente. Hay otros tipos de ayunos, hay ayunos de 24 horas, de 48, hasta de 5 días, hay ayunos de 2 semanas. Por ejemplo, un médico en Canadá trabaja protocolo de 2 semanas completas en ayuno para pacientes con problemas muy severos de hipertensión y diabetes. Aquí estamos hablando de los periodos cortitos. Ok, 2 preguntas más antes de despedir, Donald. Ariel Josué Campos, ¿cuáles son los efectos del ayuno intermitente en la reducción de triglicéridos? Extraordinaria. Lo que pasa es que esto es interesante porque si y nos ha pasado con pacientes, llegan y se hacen una prueba del perfil lipídico, y cuando la prueba del perfil lipídico mide triglicéridos, normalmente el periodo de ayuno son 8 horas que le piden a la persona para que se haga esa prueba, pero llegan pacientes nuestros que llegan 16 horas haciendo ayuno y se hacen la prueba y resulta que los triglicéridos en algunos casos salen altos, y es porque claro, en el momento en que el cuerpo no está consumiendo nada, inmediatamente saca esto a circulación para que sea utilizado como fuente de energía. Entonces, transitoriamente los triglicéridos están altos, pero si eso se usa y nosotros mandamos a repetírselos, hágalo, pero en una ventana de 8 horas y le salen totalmente normales. Entonces, tiene un efecto de disminución de los triglicéridos y de todo el perfil lipídico. Ok, y Elena Rodríguez quiere saber si ella aplica el ayuno 16-8. Ajá. Le pregunta si podría saltarse la cena en lugar del desayuno. También, de hecho, por esto que hablaba yo ahorita, de que la insulina tiene una respuesta mucho más fuerte durante la cena que durante el almuerzo o el desayuno, entonces todavía potencialmente es mejor si se brinca la cena. Donald, antes de terminar, yo quiero insistir en el hecho de que ahora en Internet uno encuentra de todo. Sí. Y muchas de estas cosas vienen en Internet. Es más, te dan hasta dietas a seguir, cómo aplicar el ayuno. ¿Qué tan riesgoso puede ser eso? Ok, una frase que leí el otro día dice: la gente está ahogada en información y está sedienta de sabiduría. Entonces, el problema con Internet es que abunda la información y nos genera mucha confusión. Y eso puede llevar a una toma de malas decisiones. Entonces, aquí no estamos dando recomendación médica de ninguna manera. Estamos contando de algunas cosas que sabemos que se dan en el ayuno, pero sí es muy importante que cada persona que decida hacerlo tenga un control de un profesional, que sepa, mejor si lo aplica en su vida, para que pueda contar con testimonio y saber y ayudar prevención de algunas cosas. Pero todo lo que tiene que ver con uso de medicamentos, niveles altos de azúcar en sangre o diabetes o hipertensión, deben necesariamente ser controlados por el médico para que haya ajuste de medicamentos, porque nada más, si una persona está haciendo ayuno, normalmente maneja azúcar muy alta, pero el ayuno le baja el azúcar y además se inyecta insulina, esa persona se nos puede ir en la noche. Perfecto. Y termino con un comentario de Mari Branes. Dice: yo lo hice, doy fe de que sí baja de peso 1. Es un excelente método. Lo dejé por tratamiento médico, pero estoy deseando terminar el tratamiento para volver porque me sentí muy bien. Todos los dolores se me fueron. Así es. Además, bueno, muchas gracias de verdad a todos los que hicieron sus preguntas y sus comentarios. Donald Vega es nutricionista, está en Kilosophy y el número es 4040-0015. Así es. 4040-0015. Para cualquier duda es mejor y es pertinente, insistimos, en que lo haga bajo la supervisión de un profesional, ¿verdad? Y que no lo haga solamente porque alguien le contó que le funcionó. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Donald. Gracias, Randa. Un placer.